Muy bien, querido hermano, agradezco la oportunidad nuevamente y eh, cada vez que entro en el libro se me hace más difícil con en la profundidad que tiene el libro y hay tanto, parece que uno entrara en el mar y hay tanto que uno quisiera mostrar. Y ayer hablábamos con el hermano Luis de la Cruz, de que, bueno, esto fue una carta, es una carta. Y uno en la carta mm, no se detiene, no se detiene en el primer momento. La carta se lee de principio a fin. Y después uno cuando en las partes más interesantes de la carta y que quiere repasar, sobre todo si es de un ser querido, vuelve a las palabras que más le impactaron. Y en este libro, lo que más nos impacta es la persona del Señor Jesucristo. Cuando vemos, cuando vemos allí que el Señor Jesucristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles como mensajero, es superior a Moisés como redentor y como guía también, superior a Josué como vencedor, porque Josué fue un vencedor que entró al pueblo en la tierra prometida, lo hizo entrar, es superior a Aarón y a todos los sacerdotes. Tiene un sacerdocio superior. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la palabra de Dios. Y hay tres cosas que son relevantes en este libro, o sea, en este capítulo, perdón. Tres cosas que llaman pero profundamente la atención y que yo las veo como la provisión de Dios para nuestras vidas. El Señor proveyéndonos los recursos para nuestra vida espiritual. Y como decía en las reuniones anteriores, que este libro es un libro difícil de entender. No se puede entender cabalmente si el lector de la Biblia no ha ido al Antiguo Testamento y no conoce los primeros 5 libros de Moisés, cuando el pueblo de Israel es libertado de Egipto, llevado al desierto y luego haciéndolo entrar a la tierra prometida. Viendo también allí la construcción del tabernáculo y la construcción del templo, más tarde por Salomón, y viendo todos los utensilios que el templo tenía, y podemos mirar en paralelo, todo lo que el pueblo de Israel vivió y todo lo que nosotros vamos también viviendo en este tiempo. Conversando en alguna oportunidad acerca de este libro, un joven me dijo, un joven con mucha capacidad de análisis, me dijo, quien lee el libro de los Hebreos y sigue viviendo una vida sin Dios, sin temor de Dios, en realidad es alguien que no ha entendido nada. Cuando el Señor, aquí el Espíritu Santo de Dios, porque no tenemos un autor conocido, aunque se le adjudica este libro a, al apóstol Pablo, puede ser Bernabé, o puede ser Lucas, u otros escritores, pero es el Espíritu Santo de Dios el interesado en que nosotros conozcamos más profundamente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 4, leímos la semana pasada, a modo de repaso, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, la palabra de Dios nos enfrenta a una persona, nos pone de pie delante de aquel que hizo todas las cosas y tenemos que postrarnos sobre nuestras rodillas para rendir adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos. Ahora, vamos a leer desde el verso 14 al 16 inclusive. Encontramos la primera provisión allí de parte del Espíritu de Dios en cuanto a la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y es eficaz. Ahora, dice el verso 14, por tanto, o por lo cual, o por lo que se viene diciendo anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude en esta noche para poder discernir, para poder entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Ahora nos dice, por tanto, por tanto, por lo que se dice anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote. Dijimos que en el capítulo 2, verso 17, dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y partiendo desde esta premisa, tenemos un fiel sumo sacerdote. El pueblo de Israel, tenía un sacerdocio, una tribu sacerdotal, la que presentaba sacrificios delante de Dios. Cuando un israelita pecaba, iba donde el sacerdote, llevaba un cordero, el cordero era degollado, no sin antes que el pecador debía poner las manos sobre el cordero y el cordero derramaba su sangre. Cuando el sacerdote tomaba el cordero y el cordero había derramado la sangre, el israelita podía irse tranquilo hasta su hogar. Había sido su pecado expiado. Ahora, ya no hay sacrificios. Y me hace recordar ese lindo himno que cantamos, ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya, no sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Ahora cuando vemos que ya no sube llama ni humo, no hay cordero, pero tenemos un fiel sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo es este sacerdote? Este sacerdote es excelente. Este sacerdote es maravilloso, es glorioso, es el más honorable. Es el más honorable. Si este sacerdote hubiera pecado, tendría que presentar sacrificios por sí mismo. Pero este sacerdote que tenemos nunca pecó, nunca pecó. Y como nunca pecó, él puede presentarse para ser nuestro sacerdote para siempre, para siempre. Y esto, mire, si tenemos la palabra de Dios que nos examina, como lo vimos la semana pasada, una palabra de Dios que es viva y es cortante, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que una palabra que nos va a examinar. Y cuando esta palabra nos examina, podemos
declarar nuestra culpabilidad. Podemos sentirnos examinados dentro de nosotros mismos y tenemos que acudir necesariamente a este sacerdote. Este sacerdote que no es cualquier sacerdote, es el gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y esto indica superioridad de todos los sacerdotes que desde Aarón hacia adelante. Ahora cuando vemos que este sacerdote es excelente, maravilloso, glorioso y el más honorable de todos, que podemos contemplar su persona. Es humano, es humano, es hombre. En el capítulo 1, verso 5, podemos ver un poco acerca de quién es. Este sacerdote, nos dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es el Hijo de Dios. Este sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Mire qué tremendo privilegio, qué alto honor nos concede Dios, que su Hijo sea nuestro sumo sacerdote. ¿Vemos nuestra humana debilidad? Somos analizados por la palabra de Dios, somos escudriñados por Dios y vienen a mi memoria los himnos. Escudriña mi corazón, a ti me consagro. Sentir nuestros corazones escudriñados a través de la palabra, pero yendo hacia el sumo sacerdote. Cuando vemos nuestra humana debilidad, este sumo sacerdote es el Hijo de Dios. En el verso 8 del capítulo 1 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este Hijo de Dios se sentó a la diestra de Dios el Padre, sentado a la diestra de Dios, tan cerca de Dios, pero tan cerca de nosotros también. Mire qué tremendo privilegio, cerca del Padre y cerca de nuestro corazón, cerca de nuestro corazón. Ahora, allí en el capítulo 2, verso 6, dice así, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de tus pies. Este sumo sacerdote tiene todo el control, todo el control. Ahora, ¿qué nos muestra la palabra del Señor de este sumo sacerdote que tenemos? Tenemos que estar sentados a la diestra de Dios y que no es cualquiera, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el humano, el que descendió, el que vino desde el cielo, cuando nos muestra allí que aquí contemplamos a la persona, un poco menor que los ángeles, pero es Hijo de Dios en su humanidad. Ahora, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que ha hecho este sumo sacerdote? Nos dice el capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo sustenta todo, y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. La obra
Lo ha hecho todo, pero también ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo. Y la verdad que al estudiar estas porciones, uno se siente seguro. Hay seguridad para nosotros los creyentes. Somos tan débiles que en un momento se nos acaba la vida. En un momento el Señor nos llama a su presencia. Pero en en la obra del Señor, ¿quién es el que sustenta todas las cosas? Y en el verso 17 nos dice el texto que leímos al principio, dice que vino, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo semejante a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? Dijimos la semana pasada que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos y es semejante a nosotros, semejante en nuestra humanidad. Es lo que dice allí Filipenses capítulo 2, verso 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, semejante a usted y semejante a mí en nuestra humanidad. El humano que sintió frío, sintió calor, tuvo sed, tuvo hambre, sintió cansancio, se tuvo que sentar allí junto al pozo de Jacob, pero él vino a ser fiel sumo sacerdote, vino a serlo para presentarse por nosotros ante Dios. Allí el verso 9 de este capítulo 2 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué gran obra hizo el Señor por cada uno de nosotros para ser coronado de gloria y de honra y llegar a ser fiel sumo sacerdote. El pueblo iba al sacerdote, pero este sumo sacerdote podía, aquel sumo sacerdote del pueblo llegaba hasta el lugar santísimo, allí adentro, hasta donde estaba el arca del testimonio. Pero este sumo sacerdote llega hasta el cielo mismo, hasta la presencia de Dios, hasta allá, y llega con nuestra petición. Tal vez si hemos fallado, si hemos fallado, Él intercede por nosotros. ¿Recuerdan ustedes que Moisés se puso entre los vivos y los muertos para que cesara la mortandad? Este fiel sumo sacerdote entró hasta el cielo mismo y se puso para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Él pagó el precio de nuestro rescate. Moisés, Moisés intercedió, Moisés intercedió, pero el Señor Jesucristo, con su muerte, pagó nuestra rebelión, pagó nuestros pecados, pagó nuestra desobediencia. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué ha logrado este sumo sacerdote por nosotros? ¿Qué ha logrado? Dice el capítulo 6, verso 20, dice que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El precursor es el que entra primero, el que va adelante, para que nosotros vayamos detrás,
para que nosotros entremos, para que nosotros vamos, vamos tras Él. El capítulo 9, verso 24, dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó. Y al leer estas porciones nos entregan un descanso, pero la verdad es que uno descansa en el Señor. Ya no está sobresaltado, no vive sobresaltado. Vivimos confiados en lo que el Señor ha hecho. En el capítulo 2, donde donde el Señor entra y por todos, gustó la muerte por todos los creyentes de la iglesia, por los creyentes de la iglesia. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pagó. Ahora, este sumo sacerdote, este sumo sacerdote, con todo lo que ha logrado, con todo lo que hizo y con toda la seguridad que nos entrega, fue enviado por Dios. Nos dice allí Gálatas 4:4, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es el apóstol. Dijimos que apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El apóstol, el enviado, vino desde el cielo. Vino desde el cielo para tomar nuestro lugar. Mire, la obra del Señor, la obra que Él hace, Él viene con una misión específica. Viene para redimirnos. Viene para reivindicar el nombre del Señor. Viene para glorificar el nombre de Dios. Viene para anunciar a Dios. Nos dice allí Juan capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Viene a darnos a conocer a Dios. Él es el mensajero, superior a los ángeles, con un mensaje completo, superior a los profetas, con un sacerdocio superior a Aarón y con una vida perfecta, con una vida limpia. Él se encarnó. El capítulo 2, verso 14 de esta carta a los hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el propósito era derramar su sangre, juzgar el pecado en la cruz y luego destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y nos abre el camino, nos abre el camino. Sabe que al leer las escrituras, allí en el capítulo 24, voy a hacer un paréntesis, el capítulo 24, verso 39, hay algo que yo estuve al estudiar acerca del poder de la sangre. Mire, cuando dice el Señor, capítulo 24, verso 38, cuando el Señor se aparece a sus discípulos después de su resurrección, a modo de paréntesis lo vemos esto, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque ellos pensaban que veían espíritu. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Usted se da cuenta de algo allí? ¿Estaría faltando algo en el cuerpo? ¿Qué es lo que estaría faltando en el cuerpo? Dice,
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Estaría faltando la sangre. ¿Dónde quedó la sangre? El Señor no la menciona. Entró en el cielo mismo y se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y implícitamente nos entrega la idea de que ya ha vuelto desde allá, ha presentado el sacrificio y luego vuelve donde los discípulos. Cuando se encuentra con María, le dice: mujer, no me toques, porque aún no subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hay un lapso de una semana donde el Señor Jesús se desaparece y según estudios de las Escrituras, Él ha subido al cielo, ha presentado el sacrificio y ha dejado el lugar preparado para que la iglesia suba. Se ha presentado no con sangre ajena. Gustó la muerte, gustó la muerte. Ahora, Él fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó, ascendió al cielo, bajó, se presentó a los discípulos y luego nuevamente asciende para que descienda el Santo Espíritu de Dios. Él se encarnó y, como dice el capítulo 1, es el apóstol, el enviado, el enviado. El capítulo 2, verso 1, y estamos viendo al sumo sacerdote, no perdiendo de vista la idea central del propósito. ¿Y quién es? El poder que tiene, lo que ha hecho. Y dice: es necesario, capítulo 2, verso 1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es el autor y el líder. Es el autor y el líder. Y vemos que él es el superior a Moisés, como dice el capítulo 3, verso 3. Es el verdadero Josué, como dice el capítulo 4, verso 8, donde Josué entra y les da un reposo, pero el Señor nos da un reposo superior. Capítulo 3, verso 14, somos participantes de Él, participantes de Él. Dice el capítulo 3, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la, nuestra confianza desde el principio. Participantes de Cristo. Miren la unión que hay entre nosotros y nuestro sumo sacerdote. Él fue hecho según nuestra semejanza. Gustó, dice, participó de carne y sangre, como nosotros. Él vivió en nuestra humanidad. Y la Escritura nos dice que nosotros somos participantes de Él, partícipes de Él. Hay una unidad tal entre nosotros y nuestro sumo sacerdote como la tuviéramos con nuestro amigo con de más confianza. Aquel que podemos ir y contarle todo y saber que Él nos puede guardar nuestro secreto, que Él no nos va a traicionar, que Él nos va a dar la ayuda necesaria. De esta magnitud es que somos hechos participantes de Él. Ahora, el propósito, el propósito dice en el verso capítulo 2, verso 10, que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice,
que el autor de la salvación fue perfeccionado, dice, dice aquí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor fue afligido, fue afligido. Mire, Él lo dio absolutamente todo. Él dio su vida. Y en la aflicción de la cruz, Él estaba pensando en usted y en mí. Así lo dice Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho para llevarnos a la gloria. Mire, ¿usted está afligido? El Señor fue más afligido. Usted tal vez está pasando algún, algún desaire, alguna pena, alguna tristeza. El Señor pasó muchas más. Pero, como dice la Escritura, cuando entregamos un mensaje, el mensaje debe ser para edificación, para exhortación y para consolación. Y mire, nuestro destino no es la tumba, no es la tumba. No se acaba allí la vida, como lo aseguran muchos. Como dicen algunos, después de esta vida no hay otra. La Escritura nos dice aquí que el Señor, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, qué hermoso pensar que el Señor nos llevará hasta su presencia. Allí en Juan, el Señor dice, aquí voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cómo fue a preparar el lugar? Cuando el Señor dejó su sangre allá, preparó el lugar, preparó el lugar. Y en el capítulo 1, verso 20 de Colosenses, nos dice allí, Colosenses 1:20, nos dice, por medio de él reconciliar todas las cosas, es decir, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconcilió todo lo que había sido dañado en el cielo antes de la creación, con el pecado que hubo allí de desobediencia en el cielo. Reconcilió todas las cosas y purificó el santuario, y queda el lugar preparado para que la iglesia pueda entrar, para que la iglesia pueda entrar. Y allí se cumple lo que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor lo prepara con su sacrificio, entrando hasta el cielo mismo. Y allí se constituye como nuestro intercesor, nuestro fiel y sumo sacerdote para llevarnos, para llevarnos a la gloria. Ahora, tenemos la palabra, y la palabra nos escudriña. Tenemos a aquel gran sumo sacerdote que la Escritura nos dice, mire lo que dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote. La palabra teniendo es un presente continuo. Este sumo sacerdote no duerme, no duerme. No, no nos va a dejar de atender y no nos va a decir estoy ocupado, venga mañana, sino que podemos entrar y nos atiende, teniendo, lo tengo, es nuestro, es de la iglesia, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 9.
Filipenses 2:9 dice así. Cuando, cuando leemos desde el verso 5, habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y prestemos atención a este texto siguiente. Por lo cual, por lo que ha sucedido antes, por lo que se ha hecho antes, desde el verso 5 al 8, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, el sumum, el máximo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nos habla aquí, en el verso 14 del capítulo 4, nos dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, se refiere más bien al poder que le fue dado al llegar arriba. Dios lo exalta hasta lo sumo, traspasa los cielos, se sienta a la diestra de Dios y recibe un poder como nunca ha habido antes. Ahora, cuando leemos allí, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, en la predicación de Pedro, donde, donde dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si Él era Dios, si Él era Dios, ¿por qué dice la Escritura que Dios le ha hecho Señor y Cristo? Es el humano. Dijimos la vez pasada que los nombres tienen mucha importancia cuando se nombra al Señor de diferentes maneras. Y aquí se le nombra como a este Jesús, a este hombre Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, exaltado hasta lo sumo. Cuando habla allí de que traspasó los cielos. En Hebreos capítulo 7, verso 24, nos entrega también aquí algo importante. Dice el verso 23, y los otros sacerdotes, capítulo 7, 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente, puede salvar perpetuamente, porque ha sido exaltado y tiene todo el poder para hacerlo. Solamente el oyente debe entregar su corazón, respondiendo a lo que el Señor dice. Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque de dentro del corazón, dice Marcos 7:21, salen los malos pensamientos, los adulterios, la inmundicia, las fornicaciones. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Y cuando el Señor pide el corazón para que todo aquello sea echado fuera y entre él a morar y limpie este ser,
esta inmundicia del hombre y puede haber un cambio de naturaleza. Cristo morando en el corazón del hombre. Efesios capítulo 4, Efesios 4:10, dice así, dice, vamos a leer desde el verso 7, 4:7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, pongamos atención a este texto, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, por encima de todos los cielos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y está el primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es donde habita Dios, pero subió por encima de todos los cielos. Se me eriza la piel al pensarlo. Por encima de todos los cielos. Y llega hasta el cielo mismo, con el propósito de llenarlo todo. Por eso dice aquí que tenemos un gran sumo sacerdote, porque es capaz de llenarlo todo, de llenarlo todo. Cuando Salomón está inaugurando el templo, dice que los cielos de los cielos no le pueden contener a Dios y él quiere morar en una casa. Pero vemos que aquel que tomó, dice que habitó entre los hombres, dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquel que fue capaz de habitar en un cuerpo como el nuestro, también es capaz de llenar el cielo, llenarlo todo. La inmensidad de la bóveda celeste puede ser llena con la presencia del Señor. Dice allí cuando las criaturas están en el capítulo 6 del libro de Isaías, dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, dice, toda la tierra se llena de su gloria. Si Cristo Jesús es la gloria de Dios y Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando vamos a, a estas porciones de la Escritura, hay tanta profundidad en ella. ¿Sabe que cuando vemos la grandeza del Señor, como decía un antiguo himno, también vemos nuestra pequeñez? Vemos a Dios tan grande y nosotros insignificantes criaturas. Pero Él vino a morir por nosotros, el Hijo de Dios. Vino a tomar nuestro lugar, vino a tomar nuestro lugar. Y aquí dice el verso 15 del capítulo 4 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire, yo le invito a hacer un ejercicio en esta noche. Cada uno de los que tiene su Biblia allí dice, porque no tenemos. Y vamos a hacer el ejercicio, vamos a tachar el no. Vamos a tachar el no. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice así, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo tenemos.
Y no lo leemos en forma negativa como está escrito, como está escrito, porque menos por menos da más, eso es matemática, ¿ya? Le quitamos la negación y nos da positivo, nos da positivo. Lo lo tenemos presente para usted y para mí, lo tenemos, pero es según nuestra semejanza. Y no, lo vimos allí, dice, lo vimos, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, según nuestra semejanza. Él tomó forma humana. Nadie puede negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sido tentado, yo he sido tentado, hemos sido tentados. La Escritura nos dice que Él también fue tentado. Dice, en todo. Piense en alguna tentación, piénsela. El Señor la tuvo, el Señor la tuvo. ¿Podemos ser librados de las tentaciones? Claro que podemos ser librados. Podemos ser librados. Sujetos a Él, clamando a nuestro sumo sacerdote. Podemos ser librados. Podemos decirle al Señor que nos ayude, porque nos dice allí que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Al tentador lo venció, lo venció. Así que nosotros podemos vencer. Así dice la carta a los romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo y alguien diga, no, es que yo cedí a la tentación y el Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado la oración, la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, la palabra de Dios que es viva y es eficaz, que escudriña nuestro corazón, también un gran sumo sacerdote. Y nos va a preguntar el Señor, ¿clamaste a mí cuando fuiste tentado? ¿Clamaste a mí? ¿Me miraste a mí? Porque allí en el capítulo 12 de este libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. ¿Recuerdan a un hombre que quitó la mirada del Señor mientras iba caminando sobre el mar? Pedro comenzó a mirar hacia los lados y vio el viento, vio el mar y comenzó a hundirse. Y no sucede, no sucede, pero debemos poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Él nunca hizo maldad, nunca hubo un pecado en él, nunca hubo un pecado en él. Ahora, como tenemos la palabra, el Espíritu, la oración, herramientas que han sido dadas por nuestro Dios para nuestras vidas, que la invitación es la invitación para esta noche. Acerquémonos, acerquémonos pues confiadamente. Los hombres, ¿recuerdan cuando el arca fue llevada? Cuando los filisteos habían capturado el arca y el arca fue llevada de nuevo, y los hombres miraron dentro del arca y hubo una mortandad, no podían acercarse. Cuando usa, cuando usa, queriendo tomar el arca, y usa, extiende la mano porque los bueyes tropezaban y cayó muerto, cayó muerto. No podían acercarse. Nadab y Abiú, en el capítulo 10 del libro de Levítico, entraron con fuego extraño, fuego que Jehová no les mandó. Cayeron muertos, muertos. Pero nosotros somos librados. Mire qué tremendo privilegio. Podemos acercarnos confiadamente. No es el trono de juicio, es el trono de la gracia.
La gracia es el trono del favor inmerecido, donde el Señor Jesucristo se sentó. Allí está Él. Por eso es que podemos entrar, porque Él entró como el precursor. Él entró primero. Él entró primero. Nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Y entra el Señor. Entremos pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y por qué nos podemos acercar al trono de la gracia? Porque puede haber alguna tentación, puede haber alguna tentación y podemos, o alguien puede haber cedido a la tentación. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe lo que es el oportuno socorro? En cierta oportunidad, alguien lo detalló de la siguiente manera. Una persona tropezó e iba para caer de bruces y se alcanzó a afirmar de alguien, del brazo de alguien. Allí estaba el oportuno socorro. Y cuando alguien ha tropezado, está allí el brazo de Jehová, está el brazo del Señor para sostenernos, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, debilidades, tentaciones, vendrán cada día, pero tenemos tal sumo sacerdote que se compadece, se compadece. ¿Usted se ha compadecido de alguien alguna vez? Alguien que ha fallado, que no merece ninguna ayuda, pero hay compasión. Cuando allí el herido que está medio muerto en el camino, aparece el samaritano y dice que viéndole, tuvo misericordia, fue movido a misericordia. Y el Señor se compadece de nosotros, se compadece de aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios y podemos acercarnos. Hay libertad, hay libertad. Allí el capítulo 10 también lo expone, dice, acerquémonos con corazón sincero, el verso 22, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Ahora, la invitación es a acercarnos. Y esta carta nos lleva desde el principio, nos va entrando y nos va declarando lo que el Señor ha hecho en nuestro bien. Que el Señor nos ayude y voy a dejar estos 5 minutos que nos quedan por si hay alguna pregunta. Podemos orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos concedes, nuestro Dios, de entrar a tu presencia. Hemos abierto las Escrituras y tú te revelas en nuestros corazones, tanto al que habla como al que oye, nuestro Dios. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu es quien nos guía. Agradecemos tu presencia. Rogamos tu bendición por cada uno de los que ha podido entrar y pedimos por nuestro hermano Luis, hermano Orquídea, que están para el sur, que seas tú guardándoles también. Te damos gracias, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.